Bien. Entonces, les termino de contar. Me crié hastiado de religión pensando en el cristianismo, donde todo se hacía así porque se había que hacer así. Por ejemplo, no iba al cine, ¿por qué? Porque los cristianos no van. No tomo, ¿por qué? Porque los cristianos no toman. Mi religión, todo era prohibido, nada había libertad para nada. Había que vestirse de tal manera, actuar de tal manera, o sea que el cristianismo terminó a ser para mí una carga pesada. Servir a Dios terminaba siendo una carga pesada y sobre todo si tenías familia, porque lo que te decían es, si tus hijas se portan mal, perdés el ministerio. Bueno, yo tenía 3 hijas y yo podía transmitir esa carga a mis hijos. La Biblia nunca enseña eso. Eso te enseña la religión y eso es trabajo del diablo, hacer que los que servimos a Dios lleguemos a creer que tenemos que tener hijos especiales, que se tienen que portar demasiado bien, porque si no perdés el ministerio. Y no es así. Pero así como eso le podría contar muchas otras cosas. Entonces, un día empecé a leer la Biblia, pero no ya pensando en tal o cual escritor, sino dándome cuenta que el verdadero escritor de la Biblia, el mismo Señor, estaba conmigo cuando yo la leía. Y yo le tenía mucho miedo a una palabra, la palabra revelación. ¿Por qué? Porque cuando Dios se revela, únicamente era para la Escritura. Pero cuando estudias la palabra revelación, es que Dios te abre el entendimiento, es como que te baja la cortina y te dice, acá estoy. Y me empezó a mostrar cosas que siempre estuvieron ahí y yo no las quería ver. No es que no las había visto, no las quería ver. ¿Por qué? Porque estaba tan acostumbrado a que siempre se hizo así. Pero el doctor Maxwell dice, bienaventurados los flexibles porque no se rompen. Entonces dije, bueno, quiero ser flexible. Y yo no escuchaba este tipo de música porque los cristianos no escuchan ese tipo de música. ¿Y por qué no? Si el que la está cantando también es cristiano. El ser legalista, uno no se da cuenta, o el ser religioso, que para mí es lo mismo, te convierte en una persona que juzgás a todos. Todo lo que están haciendo está mal, menos vos. Pero cuando sos muy honesto y te examinás, te das cuenta que sos el peor. ¿Por qué? Porque estás mirando el defecto de todos los demás. Entonces vos, mirá, si Evelyn que está sirviendo, imagínate yo. Y así te pones. Entonces, yo quiero mostrarles ahora la gracia de Dios en la salvación, pero la vamos a ver en diferentes aspectos. Yo justamente en el libro que va a salir, que ya lo pueden conseguir por Amazon, hablo de la gracia de Dios en cuanto a mi salud. Y la gracia de Dios me sostiene, pero es que la gracia de Dios no solo me salvó, está en todo aspecto de nuestra vida. Y por eso quiero que la estudiemos. Y no tengo duda de algo. Este grupo, si se pone serio, de acá va a haber personas que van a conocer la gracia y otros no. Miren lo que les digo. Algunos de ustedes van a conocer la gracia y van a vivir la vida diferente y van a decir, wow, esto era cristianismo. Otros van a juzgar, van a decir, no, esto es libertinaje. Y hay gente que nos rodea de nuestra iglesia que no la va a entender. ¿Por qué no la va a entender? Porque siempre se hizo así. Entonces, anímense a pensar como Dios piensa y no como les han enseñado. Y va a ser diferente. ¿Vamos a orar? Señor, gracias en esta noche, porque entendemos que tu gracia es suficiente, entendemos que sos real, entendemos que nos sostenés, pero entendemos todo eso mentalmente. Gracias porque un día lo pude entender con todo mi ser. Y te ruego, Señor, que a través de todos estos días que estuvimos estudiando sobre identidad, lo que vamos a estudiar ahora, lo que van a leer en el libro, puedan darse cuenta que la misma gracia es Cristo, viviendo en nosotros, trabajando en nosotros y con nosotros. Enséñanos a amarte en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a pensar en la gracia de Dios y la salvación. Y es algo que todos ustedes saben. ¿Quién de ustedes no sabe que la gracia de Dios afecta a la salvación? Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, porque esto no, y lo sabemos de memoria. Ahora, la gracia de Dios tiene mucho que ver con todos nosotros. Miren este cuadro. Así no lo... Ahí está. Espíritu, alma y cuerpo. Busquen 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. Porque siempre hablamos de la gracia de Dios para la salvación.
Sí, pero la gracia de Dios involucra todo mi ser. Yo hay días que me levanto y no me quiero levantar porque no me siento bien. Miro la cama y no quiero estar en la cama porque estoy aburrido, pero miro el piso y no quiero levantarme porque sé que voy a sufrir. Y ese es el día donde la gracia de Dios me sostiene. Y tenemos que aprender a entender que si no disfrutamos la gracia de Dios, no tenemos nada. Ahora, está el apóstol Pablo escribiendo, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23. ¿Y qué dice? ¿Quién lo lee? Fuerte, a ver. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. ¿Se dieron cuenta el énfasis que hizo Manuel? Completo. Todo vuestro ser. Vamos a partir de la base que van a encontrar dos formas o dos pensamientos en teología, la dicotomía y la tricotomía. En palabras más fáciles, algunos teólogos creen que hay espíritu, alma y cuerpo. Otros creen que solamente hay espíritu, alma y cuerpo. Bueno, yo veo la Biblia, literalmente dice todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Sean guardados irreprensibles. Irreprensibles es como cuando una jarra tiene una manilla. Bueno, si tiene manilla la puedo agarrar, pero si no tiene y está caliente no tengo manera de agarrarla. ¿Cómo agarraría esto si estuviera hirviendo? No tengo manera. Irreprensible es que no tengo manera de agarrarlo. Se ha guardado irreprensible. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Pero es todo nuestro ser. Ahora, cuando habla de todo nuestro ser, del espíritu, el alma y el cuerpo, nosotros tenemos ciertas cosas que las vemos ahí. Gusto, tacto, visión, olfato, audición. ¿Qué son esos? ¿Cómo se les llama? Sentidos. Sentidos. Y a través de esos sentidos, si yo no pudiera palpar, es interesante ver una persona ciega, escucha mejor. ¿Por qué escucha mejor? Porque se le acentúa el otro sentido o pueden palpar, pueden tocar y pueden leer. Bueno, todo eso fue puesto por el Señor y es parte de nuestro ser. Pero, mi cuerpo, ¿qué hace mi cuerpo? Bueno, mi cuerpo puede caminar y me puede comunicar. Si yo te abrazo, podés sentirme. Si te doy la mano fuerte, podés sentirme. Con mi cuerpo expreso. Con el alma es donde yo pongo todas mis emociones. Cuando la Biblia habla de alma, pensamos en personas. A veces decimos, ¿cuántas almas hay? Pensamos en personas. Otras veces se traduce en riñones, pero en realidad es el asiento de nuestras emociones. Y nuestras emociones bajo control es lo mejor que nos puede pasar. Las emociones no son malas. De hecho, el apóstol Pablo, en Colosenses capítulo 2, versículo 6, dice, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andad en Él. No dice de acuerdo a cómo te sentís. Porque ¿qué pasa? ¿Qué le pasa a las personas que son sentimentales y no tienen el control del Espíritu Santo? Hoy están bien, mañana están mal. Sufren de depresión, son ciclotímicas. ¿Por qué? Porque se guían por lo que sienten. Entonces de golpe están alabando al Señor. Es el Dios de toda gracia. Y mañana, el Dios de toda desgracia. Gracia y desgracia, no tienen término medio. ¿Por qué? Porque se guían por lo que sienten. Las emociones bajo control se obtienen bajo la llenura del Espíritu Santo y se llama mansedumbre. Y el espíritu, nuestro espíritu nace muerto, porque nacimos muertos por nuestros delitos y pecados, pero revivimos al nacer de nuevo. Y al nacer de nuevo y revivir, somos, entre algunas cosas que ustedes ya saben, participantes de la naturaleza divina. Eso significa que Cristo vive en mí y lo hacemos juntos. Así que ya no estoy solo, ya mi espíritu no quedó independiente. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo son guardados. ¿Hasta qué día? Hasta el día que el Señor venga. Y definitivamente eso afecta mi voluntad, porque no es solamente mi intelecto, mi emoción, es mi voluntad. Una persona que conoce a Dios intelectualmente
nunca llega a nada. ¿Por qué? Porque el diablo también cree y tiembla. Un intelectual se convierte en un religioso que más tarde es un frustrado. Una persona emocional que no entiende pero siente mucho es un frustrado. ¿Por qué? Porque solamente siente pero nunca entiende. El que entiende, siente, va a actuar en consecuencia guiado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, vamos a San Juan capítulo 1, versículo 17. Y fíjense el equilibrio que tiene este texto. De hecho, antes de leer ese, cuando en su casa vuelvan a leer 1 Tesalonicenses, todo vuestro ser sea guardado irreprensible hasta venida del Señor, les hago el desafío de leer toda la carta para que vean que una persona que conoce la gracia va a dar gracias en todo porque es la voluntad de Dios. Pero estoy enfermo, qué bueno es la voluntad de Dios. Cuando veamos un poquito más adelante, vamos a ver los regalos que tenemos de parte de la gracia de Dios. San Juan capítulo 1, versículo 17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Yo sé que conocen todo esto, entonces no voy a tomar mucho tiempo, pero pensemos en el pueblo de Israel. ¿Quién fue el libertador? ¿Quién? Moisés. Dígalo con convicción. ¿Quién fue el libertador? Moisés. ¿Y Moisés entró a Canaán? Entonces no fue el libertador. Sí fue. Está Moisés y Josué. Sí. ¿Cuál fue la función de Moisés y cuál fue la función de Josué? Josué sí entró. Después que el pueblo dio vuelta por todo lo que le pasó. Pero Moisés es la única persona que la Biblia relata que hablaba con Dios cara a cara y sin temor. Y, por más que conozcan la respuesta, quiero escucharla. ¿La ley fue una imposición de parte de Dios o una propuesta de parte de Dios? ¿La ley fue impuesta o propuesta? Dios le dijo, les voy a dar ley, la van a tener que aceptar porque son unos cabeza dura, van a caminar por el desierto descalzos, y les dio la ley. ¿O les propuso la ley? Se las propuso. Y después estudian Éxodo y se van a dar cuenta que haremos y obedeceremos. Dios le propone la ley, el pueblo acepta la ley, en un momento el pueblo tiene miedo de llegar a Dios porque escuchaba los truenos y todo eso, entonces es Moisés el que se acercaba y era Moisés el que hablaba por medio del pueblo. Y Moisés les dio la ley. El pueblo tuvo la ley oral y la tuvo escrita. Y son mucho más que 10 mandamientos, son 613, que no podían cumplirlos. Y el pueblo entró en muchos desenfrenos, pero Moisés trae la ley. Ahora, Moisés no llegó a la tierra prometida. El que entró a la tierra prometida fue Josué. Hubo toda una cantidad de personas de una generación que se murió. Josué es símbolo de Jesús y él sí entró. Entonces, pensando en este pasaje, la ley viene por medio de Moisés y la ley es buena. Si no hubiera ley, no sabríamos lo que es pecado. ¿Cómo sabemos cuando... ¿Quiénes manejan? Bueno, Pilar maneja, yo manejo, 3 o 4 manejamos acá. ¿Cómo sabemos cuando el semáforo se puso en naranja? ¿Se pone en naranja el semáforo a veces? Está verde, está naranja y está rojo. O sea, verde es apúrate. Naranja es amarillo. Y cuando ya se te pasó, es naranja y te sentís mal, pero bueno. Y cuando pasás el rojo y crees que nadie te vio, ¿qué pasa por dentro? Primero tu esposa, después tu conciencia. Te dice, estaba en rojo. ¿No era naranja? No, era rojo. Hace mucho tiempo, yo estaba trabajando en BBN. De noche, muy tarde, saliendo de Guadalupe, pasé un semáforo en rojo. Total, no había nadie a la noche. Me olvidé que Dios sí estaba. Y algunas personas más. Entonces paso el semáforo y lo paso a propósito. Me sentí mal, pero no me importó porque era tarde y en Argentina nadie para en los semáforos porque es peligroso.
la excusa que uno tenía. Me suena el teléfono y me llama un muchacho que se llama Víctor y me dice, pura vida, no es pecado pasar yo siempre le predicaba, no es pecado pasar un semáforo, no sabía dónde meterme yo. A esa hora de la noche no había nadie y me vacila. Dice, no, lo estoy vacilando. Hasta el día de hoy me acuerdo. ¿Por qué? Porque pasé el semáforo rojo. Ahora, ¿cómo sabía yo que estaba mal? La ley me lo dijo. La ley lo dice y la conciencia me acusó. La ley lo dice y nuestra conciencia nos acusa. ¿Nosotros tenemos ley hoy? Claro, tenemos la ley de la libertad escrita en nuestros corazones. Todos los que estamos acá sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, pero pensando bíblicamente, la ley viene por medio de Moisés. Ahora, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús es la gracia. Podemos pensar en dispensaciones, sí, dispensaciones son periodos de tiempo donde Dios trata con su pueblo de una manera diferente, y cuando empezó el mundo, dispensación de la inocencia, y vamos así hasta llegar a hoy, a dispensación de la gracia. Pero la gracia es mucho más que una dispensación. La gracia es una persona y se llama Jesús. Vamos al otro versículo. Tito capítulo 2. Versículo 11 al 14. Porque los que estudiamos un poco la Biblia y tenemos teología y hablamos, sí, estamos en la dispensación de la gracia. Antes se podía esto, ahora no se puede esto. De hecho, acá nos pasó gente que creía, de algunos de ustedes que no están hoy, que creían que en el Antiguo Testamento se podía hacer tal cosa que ahora no se puede, que antes era por obra, que ahora es por gracia. Cristo siempre estuvo. Pero miren este versículo. Porque la gracia de Dios, Tito capítulo 2, versículo 11 al 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Solo pensando en este versículo, cuando hablamos de la manifestación de la gracia, pensamos en Jesús. Y estuvimos estudiando acá, San Juan capítulo 1, todo lo que era Jesús, ¿se acuerdan? Habitó entre nosotros y vimos su gloria. Estoy leyendo San Juan capítulo 1, versículo 14. Y acá el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Se manifestó? Sí, Jesús vino. Y Jesús trajo la gracia, porque Jesús es la gracia. Y se manifiesta para salvación a todos los hombres. Acá sonaron los que tienen doctrina calvinista, porque dice todos los hombres, sin excepción. No es que este es elegido para salvación y este es elegido para perdición. Todas las personas tienen la opción de ser salvas. Y cada persona tiene la opción de resistir la gracia o recibir la gracia. Pero es para todos los hombres. Ahora, no es solamente para salvación. Fíjense, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. Y si miran bien el versículo, ¿habla de redención? Sí, habla de redención. Pero, ¿qué significa enseñándonos? ¿Cómo se les llama a los que enseñan? Maestros, o profesor, o pedagogo, porque hace pedagogía. La palabra ahí, enseñar, es pedagogo. El maestro que nos enseña a vivir es la gracia de Dios. Es tan triste para muchos la religión que van y le preguntan al pastor qué se puede hacer y qué no se puede hacer. ¿Usted qué piensa? ¿Me puedo vestir así o me puedo vestir así? No se van a ese extremo, pero más o menos. Porque es más fácil que alguien te diga lo que tienes que hacer que tomar la decisión delante de Dios con la conciencia limpia. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros buscamos un culpable.
Ah, pero yo lo hice así porque el pastor me dijo. Yo lo hice así porque Dios me lo dijo. Ahora, y dice, enseñándonos. La primera manifestación es la gracia de Dios, se manifiesta para salvación. Y después nos enseña. Cuando pensamos en nuestra salvación, y vamos a ir paso por paso, cuando somos hijos de Dios, ¿somos guiados por Dios, sí o no? Sí. Entonces, ¿ustedes creen que una persona salva, llena del Espíritu Santo, guiada por Dios, va a ir a hacer algo exactamente en contra de lo que Dios tiene establecido? Nunca. Salvo que sea o un aparente hermano o un cristiano carnal. Cristiano carnal, 1 Corintios 3. Pero la gracia de Dios te va quitando cosas, porque te va enseñando. Cuando dice renunciar, no es que yo me propongo renunciar, es que Dios coloca en mí la convicción de no lo quiero más. Yo no sé por qué dejé ciertas cosas, pero hay ciertas cosas que yo ya no quiero hacer. Y antes las hacía, sí, pero así como antes me deleitaba en el pecado y me gustaba el pecado, ahora quiero que me guste lo que hago para Dios. Y le voy a quitar el para, lo que hago con Dios. Porque para es alguien al lado, con es conmigo. Entonces, renunciando. ¿Qué me enseña? A renunciar. A renunciar a la impiedad, a una vida no piadosa. La impiedad es la ausencia de Dios. Y a los deseos mundanos. ¿Qué son deseos mundanos? Pero, por ejemplo, todo lo que es pecado. Y no necesariamente, porque nuestra concupiscencia es nuestro ser interior. Pero dice, la gracia de Dios te enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. No necesariamente, como siempre se hace, un deseo mundano, y hablamos de sexo, pornografía, no, pará. Vivir a la manera del mundo es poder tener apariencia de piedad, pero tratar de vivir la vida con tus propias fuerzas. Entonces tengo que renunciar a todo deseo mundano. Por ejemplo, vienen algunas personas a la iglesia y si son ya un poquito conocedores de la Escritura, quieren servir. ¿Qué es lo primero que quieren? Predicar. ¿Por qué? Porque quieren figurar. ¿No se dan cuenta de la responsabilidad que es pararse acá y tener que estudiar? Álvaro y yo tenemos un mismo sentir en esto. Ninguno de los dos nos vamos a parar a enseñar si no estudiamos. Y los dos estudiamos y los dos conocemos la Biblia. De hecho, está estudiando más que yo ahora. Pero no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque para pararte acá necesitar estar bien emocionalmente, espiritualmente. Lo de físico se arregla. Dios te sostiene. Imagínense, mi primera audiencia es mi esposa. Yo enseño algo acá que no lo vivo en mi casa, soy un hipócrita. Entonces, definitiva, pero la gente quiere eso. ¿Por qué? Porque quiere figurar. Qué importante, estoy en el púlpito, grito, me vieron. Bueno, eso es un deseo mundano. Querer aparentar lo que no sos y querer mostrarle al mundo que sos piadoso. Así que cuidado cuando pensamos en deseos mundanos, porque siempre pensamos, la persona que está sirviendo es la que está bien. Quizás la que está sirviendo es la que está peor. Y está tratando con su conciencia de disfrazar un pecado. Ahora dice, muy claro, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, para vivir en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Sobrio, equilibrado. Justo, si somos justos, vivimos de acuerdo a la justicia de Dios. Y es muy fácil pensarlo y definirlo, no mirando cada uno de los demás como yo quiero verlos, sino como superiores a mí mismo, como Dios los miraría. Y piadosamente, con devoción. Piadosamente no es vivir disfrazado con un hábito, sino con un corazón dispuesto. ¿Pero por qué? Porque estoy esperando la manifestación gloriosa de mi gran Dios. Justamente empezó Manuel con todo lo que está sucediendo. ¿Usted no espera a Cristo? Yo cuando escuché la noticia esa de Alemania dije, ¿y ahora qué nos falta?
ya no nos falta nada. No repito la noticia porque lo estoy grabando, pero ¿qué más? Todo está dado vuelta ya. Bueno, Cristo viene. Y es la certeza que nosotros tenemos que tener. Pero ¿por qué quiero vivir diferente? Fíjense la última parte del versículo. Dice, quien se dio a sí mismo. ¿De quién está hablando? De una persona que se llama Jesús, que dio su vida por nosotros, que puso su vida sin obligación, se dio a sí mismo por mí para redimirme de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Rápido, porque ya lo sabemos, pero ¿qué significa redención? Justificación es parte de la redención. Comprado, aparte de comprado, ¿qué más? Comprado, dijo. ¿Y qué más? Yo puedo comprar algo y no usarlo. Puedo comprar algo y esconderlo. Puedo comprar algo y tirarlo. Acuérdense de 3 palabras para la redención. Compro, saco y libero. Y para aquellos que les gusta estudiar un poco más, agorazo, pago el precio, exagorazo, lo saco y lutro. Y hay una 4ª palabra, pero ¿saben qué significa? Dios me compra, soy de Él. No solo me creó, sino que me compró, me toma para sí y ahora me dice, sos libre. Fui comprado por precio, pero sos libre. ¿Libre para qué? Y libre para amarle, libre para vivir con Él, libre para disfrutarle. Pero la verdadera redención o el concepto completo de redención, que se va a completar el día que nosotros estemos en la presencia de Dios, es libertad. Es la ley de la libertad. Entonces, ¿hago lo que quiero? Sí, hago lo que quiero. Porque si mis deseos y sus deseos son uno, siempre voy a querer lo que Él quiera. Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. El tema es que no la usamos. Eso no quiere decir, y creo que fui muy claro en las clases anteriores, que no vamos a pecar, porque lamentablemente todos pecamos. Pero sí quiere decir que somos unos tontos, porque el pecado está inoperante. El pecado no tiene poder. El pecado no puede reinar sobre nosotros, salvo que le demos lugar. Ahora dice, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos y para ser su propio pueblo. La iglesia es un pueblo que le pertenece al Señor. La iglesia es el pueblo que el Padre le regaló a Jesús y somos nosotros. Y un pueblo que puede hacer buenas obras. Ahora, es interesante porque dice celoso de buenas obras. Y vemos al apóstol Pablo diciendo que Dios prepara obras desde antes de la creación del mundo para que nosotros andemos en ellas. Las buenas obras porque somos salvos. Vamos a Santiago, que nunca se contradicen, siempre se complementa la Biblia, y dice que el mundo va a ver nuestra fe a través de nuestras obras. Entonces, si tengo que pensarlo, no es teología para nada, esto es mi propia definición. La fe me ayuda a justificarme delante de Dios. Las obras me justifican delante de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres no ven mi fe, ven mi acción, y la fe es acción. Si la gente no ve algo diferente en nosotros, no va a querer tener lo que tenemos. Entonces, en el primer aspecto, y vamos a seguir, de la gracia de Dios, vemos a Dios salvándonos y enseñándonos. Ahora, ¿qué es gracia? Que Dios me da absolutamente lo que no merezco. ¿Dónde veo el primer concepto de la gracia? En el Génesis, porque es el Dios de toda gracia. Entonces, para aquellos que solamente la gracia de Dios es una dispensación, no se olviden que es el Dios de toda gracia. En Génesis muestra su gracia, en Apocalipsis muestra su gracia, porque es el Dios de toda gracia. ¿Preguntas? Empiezan a leer el libro y vamos a seguir con este tema y con el libro. ¿Sí?